Lo que acabamos de hacer, hermanos, es adorar bíblicamente. ¿Por qué? Porque, mira, fíjate, si te reto, qué barbaridad lo que está diciendo el pastor, te reto a que me digas alguna promesa más increíble que las promesas del Señor. Ninguna. Verdaderamente las promesas del Señor son incomparables. No se pueden comparar con nada, que nada ni nadie nos pueda prometer. Son incomparables. Y esto, hermanos, es adorar bíblicamente, cuando nuestra adoración está de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque no hay nada que el hombre nos pueda prometer, que ningún país o grupo político o gobierno nos pueda prometer que sea comparable a las promesas del Señor. Absolutamente nada ni nadie. Así que, hermanos, nosotros somos ricos en promesa, porque las promesas del Señor son para su pueblo y son sí y son amén. Y por ello adoramos y damos gracias al Señor. Y como estamos en un año nuevo, y es año nuevo, pues vamos a predicar acerca, hermanos, por ser año nuevo, de Santiago. No nos vamos a mover de ahí. ¿Pensabais que no íbamos a mover de ahí? Pues no. Así que nos vamos al capítulo 3 de Santiago. Ahí estamos, ¿de acuerdo? Hemos pasado de año, pero no hemos dejado a Santiago, porque aún no hemos terminado Santiago y no hemos propuesto ver toda la carta de Santiago. Ya estamos específicamente, hermanos, en los versículos del 13 al 18. Ahí nos quedamos. Capítulo 3 de Santiago, versículos del 13 al 18. Dice la palabra del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celo amargo y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Señor, estamos delante de tu presencia, dependientes absolutamente de ti y de tu Espíritu Santo, de que tú nos hables por medio de tu palabra, la cual es verdad, y traiga a nuestro corazón paz y gozo, Señor. Y también, Señor, sabiduría para hacer tu voluntad en todo tiempo. Quédate con nosotros, Señor, y háblanos por medio de tu palabra. Que no sea, Señor, yo quien hable, sino que seas tú, por favor, Padre. En el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, desde ya os anticipo que no vamos a pasar del versículo 13, porque tenemos que ver antes algunas cuestiones importantes para poder comprender lo que está diciendo Santiago aquí. No, hermanos, no podemos perder de vista el contexto del capítulo. Pablo, en este capítulo 3, ha comenzado diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Acordaros cuando estuvimos hablando de eso, porque si hay algo de los cuales se pecaba los rabinos, era de la soberbia del conocimiento. O al ser sabios se enorgullecían de esa sabiduría. Por lo tanto, lo que nos dice el versículo 13 está completamente dentro del contexto en el cual Santiago está escribiendo. Pero Santiago también, al principio del capítulo 1, en el versículo 5, dice que el que tenga falta de sabiduría, que se la pida a Dios, quien generosamente da a todo sin reproche, quien da a todo abundantemente sin reproche. Yo estoy parafraseando. Mirad, hermanos, nosotros los hijos de Dios, los cristianos, no vivimos, hermanos, como ermitaños en la montaña. No somos de este pensar, no decimos, bueno, para que el mundo no me contamine, para que no me vea afectado por este mundo, por los deseos de este mundo, por las celebraciones de este mundo, me voy a ir a una montaña y allí me voy a hacer una casa y allí me voy a quedar como ermitaño. No, este no es el proceder, no actuamos así los hijos de Dios. Y tampoco la Iglesia, hermanos, como erróneamente hizo otra confesión en el pasado, nosotros no hacemos
hermanos, conventos de clausura, ni monasterios, y nos vamos y nos separamos del mundo, sino que tanto el creyente como la Iglesia está en medio del mundo. Y el creyente se relaciona tanto en la Iglesia, unos con otros, hermanos, como con la sociedad que le rodea. Cada uno en el lugar donde Dios les ha puesto, donde Dios nos ha puesto, en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en la cultura que nos rodea, también, hermanos, nos relacionamos, interactuamos. Y para que lo hagamos bien, hermanos, para que nos relacionemos bien dentro de la congregación como hermanos, y para que nos relacionemos bien en medio de este mundo, como personas individuales y como iglesia, necesitamos sabiduría. Pero Santiago habla de dos sabidurías. Una sabiduría que viene de lo alto y por lo tanto es celestial, y otra sabiduría, hermanos, que es terrenal y que no viene del cielo. Pero es importante que entendamos que para funcionar, permitirme esta expresión, adecuadamente en ambos espacios, en esos lugares respectivos, en la iglesia entre nosotros y en el mundo, como hijos de Dios y como iglesia, necesitamos, hermanos, sabiduría y entendimiento. De eso está hablando Santiago, hermanos. Pero, por eso he dicho que no vamos a salir del versículo 13, porque yo quiero primero que veamos bien claro lo que no es sabiduría. Porque tal vez podemos tener conceptos erróneos acerca de lo que es la sabiduría. Hermanos, no vamos a hablar acerca de la sabiduría en la Biblia, porque si no, entonces tendríamos que estar, os aseguro, desde aquí hasta el 2022 hablando de sabiduría. Y no saldríamos del libro de Proverbios. Pero es más lugar en la palabra del Señor donde se nos habla de la sabiduría, pero el tema de la sabiduría en la Biblia lo encontramos por todos lados, hermanos, y no tendríamos ningún tiempo de eso. Vamos a ir poquito a poco, pero lo primero que tenemos que entender, hermanos, es qué es la sabiduría. Y para eso, al principio, vamos a hablar de qué no es sabiduría. ¿De acuerdo? La sabiduría que está hablando aquí el hermano del Señor, Santiago. Mirad, hermanos, la inteligencia no es sabiduría. La capacidad intelectual no es sabiduría. La inteligencia y la capacidad intelectual no te hace ni mejor persona ni más feliz. Os quiero hablar de una persona, hermanos, que tenía un coeficiente o cociente, se dice de las dos maneras, intelectual de entre 255 y 300. ¿Sabéis cuál era el coeficiente intelectual que tenía Einstein, que es considerado una de las personas más inteligentes de la historia? El coeficiente intelectual de Einstein era de 160. La media, en general, la media en las personas está entre 95 y 110. Cuando pasa de 140 se considera que ya eres una persona superdotada. Einstein tenía 160, pero esta persona de la cual yo os voy a hablar tenía entre 255 y 300 de coeficiente intelectual. Ya no vive, es considerada como la persona más inteligente de la historia que se ha tenido datos. Simplemente para que entendáis, a los 18 meses de edad, esta persona leía el New York Times. Con 18 meses, con 1 año y 6 meses, leía el New York Times. Su madre, en vez de ir por leche, le iba por el periódico. Fijaros, a los 8 años conocía 8 idiomas. A los 8 años conocía 8 idiomas. Además de su lengua madre, que era el inglés, conocía, entre otros, el latín, el griego, el hebreo, el armenio, el turco, el ruso, hasta 8. Con 8 años, pero bien, Aprobó el tercer curso de primaria, lo aprobó en 3 días, hermanos. En 3 días. Escribió 4 libros cuando tenía entre los 4 y los 8 años, escribió 4 libros. 2 de anatomía y 2 de astronomía. Si yo tengo un hijo así, lo primero que hago es asustarme, os lo digo de verdad, Pero fijaros, a los 11 años entró en la Universidad de Harvard y era experto en matemática aplicada. A los 16 años se graduó en medicina
y previo a su muerte hablaba 40 idiomas perfectamente. Y la mayor parte de su vida la vivió infeliz. Porque se convirtió en un ratón de laboratorio para todos los demás. Porque todo el mundo a su alrededor quería estudiarlo. Quería saber cómo era posible eso. Así que se convirtió, le robaron la infancia. Se convirtió en un niño raro, en un objeto de estudio. Tanto es así que cuando él cumplió ya los 17 años, se cambió el nombre para pasar desapercibido, pero enseguida daban con él otra vez, con lo cual estuvo casi todo el tiempo, hermanos, huyendo de cómo Dios lo había creado. Al final, hermanos, consiguió que su identidad apenas nadie la conociese, pero falleció, hermanos, pobre y sin que nadie supiese que era seguramente la persona más inteligente que ha habido en la historia. Y la mayor parte de su vida la pasó totalmente infeliz. Hermano, la inteligencia no te da la felicidad. El conocimiento intelectual no te da la felicidad. Tener una gran carrera no te da la felicidad. Cuando tú le dices a tus hijos, cuando nosotros pensamos que es mejor quedarnos un domingo estudiando por la carrera que venir al culto, ese consejo es un mal consejo. Porque puedes tener un médico ateo, un abogado ateo y un arquitecto ateo, pero tal vez tenga a un barrendero o a un limpiador de casa feliz y lleno del Espíritu Santo. Os aseguro que lo segundo es mucho mejor. Hermanos, no estoy diciendo que no sea bueno estudiar. Lo que estoy diciendo es con cuidado a la importancia desmedida que le damos a las cosas. Porque eso no es sabiduría, hermanos. Y cuidado con los consejos que damos en ese ámbito. Y que podamos también aplicarnos a nosotros mismos. Así que, hermanos, la inteligencia no es sabiduría. No es igual, no es proporcional a que tú seas una persona sabia, a que yo sea una persona sabia, a que por eso sea mejor persona, a que por eso pensemos que vamos a ser más felices. ¿Sabéis lo que ocurrió en el siglo XIX, hermanos? Perdón, a principios del siglo XX. Ya se venía, tiempo atrás, ya se venía hablando acerca de, digamos que la razón se había encumbrado por encima de la fe y de todo lo demás. El hombre iba a llegar a ser un hombre totalmente perfecto cuando la razón lo dominara todo. ¿Y sabéis lo que ocurrió, hermanos? Que en ese tiempo, que ya vuelvo a repetir, se venía arrastrando, no es que se diera ahí, sino que se venía arrastrando, cuando la razón estaba en la cumbre, cuando el hombre pensaba que íbamos a llegar a un mundo bueno, a un mundo éticamente muy bueno, a través de la razón, apenas 14 años después de comenzar el siglo, vino la Primera Guerra Mundial. Y en el siglo XX, hermanos, tenemos el mayor número de guerras de la historia. Se vino todo abajo. Todos esos conceptos, hermanos, se vinieron abajo y fue para el pensamiento de aquella época, para los que sostenían ese pensar, aquello fue, hermanos, como un puñetazo en el estómago. Porque siendo uno de los momentos donde la razón estaba en la cumbre, vinieron las guerras más crueles, más terribles. Hermanos, la inteligencia, la razón, el raciocinio, que no podemos, hermanos, sacarlo de nuestra vida, evidentemente, no, hermanos, no por eso quiere decir que seamos personas sabias, que tengamos sabiduría. Pero para los jóvenes que estáis aquí, el pastor no te está diciendo que estudies. El pastor no te está diciendo que no estudies. Ojo, no. El pastor te está diciendo que miramos bien a qué le damos, hermano, a veces una importancia tan tremenda que en realidad no la tiene. Así que, hermano, lo primero es que la inteligencia no es sabiduría. Hermanos, ¿cuántas personas inteligentes, profundamente inteligentes, que cara a la sociedad, hermanos, son modelos a seguir, que cara a la sociedad, hermanos, son, de hecho, personas que sus libros o escritos se siguen para fundamentar teorías y para vivir, dicen en su corazón que Dios no existe? Muchas.
Y la Escritura nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Veis? La Escritura dice, aquel que no es sabio, sino que es necio, en su corazón afirma que Dios no existe. ¿Y cuántas personas que a los ojos de este mundo son inteligentes, y lo son, pero dicen que Dios no existe? Porque, curiosamente, por medio de esa inteligencia, han llegado a la conclusión de que Dios no existe. Qué contradicción tan enorme, ¿verdad? Así que, hermanos, continuamos, pero no, la inteligencia no es sabiduría. Aquí voy a decir algo que tal vez te sorprenda, pero quiero que ahora entiendas dentro del contexto en el cual lo digo. Hermano, creer en Dios tampoco implica sabiduría. Y quiero explicarme, déjame que me explique. Creer en Dios no implica conocer a Dios. No, el hecho de que tú digas que crees en Dios no lleva implícito que tú conozcas a Dios. Hermanos, para esto el mejor ejemplo que veo es el ejemplo de los escribas y de los fariseos. El ejemplo de los sumos sacerdotes. Hermanos, cualquier persona, cualquier escriba y fariseo que se pusiera aquí a hablarnos del Antiguo Testamento, nos daría unas clases magistrales. Serían doctorados en el Antiguo Testamento. Yo, hermano, me quedaría con la boca abierta de escuchar a esos hombres cómo manejan el Antiguo Testamento. Sin duda, doctores de la ley, pero no supieron reconocer al Mesías. ¿De qué les servía ese conocimiento, hermano? ¿De qué les servía que ellos dijeran que Dios era su Padre? Que no lo decían, porque a ellos se guardaban mucho decir eso exactamente. ¿De qué les servía, hermano, enorgullecerse de que eran hijos de Abraham? ¿De qué les servía enorgullecerse de que Dios le había dado a ellos, al pueblo de Israel, la ley? Cuando después, hermanos, de ver en las profetas, de leer a Isaías, de leer, hermano, los salmos y ver lo que David dice acerca del Señor, de ver lo que Joel dice, hermano, en los últimos tiempos, no fueron capaces de ver al Mesías en medio de ellos, haciendo los milagros y las señales que los profetas anunciaron que tenía que ocurrir cuando el Mesías viniera. ¿Cómo es posible que los sabios de Oriente sí fueron a adorar al Hijo de Dios y estos fariseos no lo entendieron? Porque el creer en Dios, hermanos, no es garantía de sabiduría. No tiene nada que ver, hermanos. Podemos decir que creo que Dios existe y sin embargo no experimentar nada acerca de la verdadera fe. Puedo decir que Dios existe y sin embargo dudar siempre de que Dios puede hacer o no puede hacer, de que es o no es, y no experimentar la verdadera fe, hermanos. Puedo decir que Dios existe y creer en Él y sin embargo vivir bajo mis propias leyes y no según la ley de Dios. Yo puedo decir, yo creo en Dios, pero no creo que me tenga que mantener virgen antes del matrimonio. Yo creo en Dios, pero creo que de vez en cuando se puede mentir. Yo creo en Dios, pero veo bien que un hombre y un hombre se casen y tengan relaciones. Yo creo en Dios, pero creo que me puedo casar con una persona que no es creyente. Tú crees en Dios, pero vives según tu interés o según tus propias leyes. Tú eres quien te gobiernas a ti mismo y dices creer en Dios. Pero Santiago, como vimos, dice que te estás engañando a ti mismo, porque solo eres un oidor, pero no eres un hacedor. Así que podemos decir que Dios existe, podemos venir a la iglesia, hermanos, podemos tener una Biblia en nuestras casas y vivir según nuestra propia voluntad.
Puedo decir que creo en Dios y no vivir esperando y deseando la venida de Jesucristo. Hermano, ¿tú esperas que Cristo venga? ¿O crees que esos son cuentos de la Biblia? ¿Tú crees verdaderamente? Porque mira, si te lo cuento de esta manera parece una película de Hollywood. Si yo te digo, un día el Señor Jesucristo, aquel que murió y resucitó, vendrá en las nubes con sus ángeles a por su iglesia, las arrebatará y se las llevará consigo. ¿A que parece Matrix? ¿A que parece un guión de Hollywood? Pero eso es verdad. Eso no es un cuento, no es una historia, es verdad. Y Cristo un día regresará y vendrá en las nubes, como dice la palabra, y nos arrebatará juntamente con Él en los cielos, como dice la Escritura. Tú puedes leerlo y no creértelo, y decir que crees en Dios. Y puedes vivir de tal manera que no esperes la venida del Señor. Como aquellos que vivían en los tiempos de Noé, no esperando el diluvio. Pero aquel que sí esperaba lo que Dios dijo, ¿qué hizo? Se preparó. Y construyó el arca. Hasta el día en que llegó el diluvio. Pero la Escritura nos dice que en los tiempos de hoy día hay quienes viven como aquellos en los tiempos de Noé, casándose, dándose en casamiento, sin tomar en cuenta que un día Cristo vendrá. Y muchos de ellos creen en Dios, pero no esperan su venida ni la desean, hermano. Porque tú puedes a lo mejor decir, yo espero la venida del Señor, pero tú deseas la venida del Señor. ¿Anhela tu corazón que el Señor venga, hermano? ¿Anhelas por fin, Señor, ven y que estemos ya contigo, Señor? Hermano, yo siempre os he dicho que en mi lado egoísta, yo prefiero no pasar por muerte y ver que el Señor venga. Pero en el sentido, hermano, de que me encantaría, hermano, me encantaría, yo fliparía, alucinaría, yo qué sé lo que haría, verlo venirse. ¡Oh! ¡Qué pasada tiene que ser eso! Pero esto es verdad, esto no es un cuento, no es un mito, no es algo poético, no es una licencia poética de la Escritura, no es que la palabra del Señor esté adornando, la está adornando para que nosotros pues esperemos la venida del Señor, si no haga como más romántico, como más bello. No, es cierto, es así, pero ¿lo crees? Porque hay quienes creen en Dios y no creen en estas cosas. Y eso no es sabiduría. Puedo orar o rezar o como lo queramos llamar a Dios y sin embargo no estar seguro de mi salvación. O no estar seguro de que Dios me ama. O intentar ganarme el amor de Dios o el favor de Dios. Como viniendo a la iglesia, como ofrendando, como pensando que por estas cosas Dios me va a amar. O me va a salvar. Y por eso tenemos muchas personas haciendo montones de cosas para ganarse el favor de Dios. Para ganarse el amor de Dios. Haciendo esto o aquello. Hermanos, y nada de estas cosas de las cuales os he estado hablando tiene que ver con la sabiduría de la cual habla Santiago. Por eso el creer en Dios no es garantía, hermanos, de sabiduría. No implica sabiduría. 3, hermanos, conocer la palabra de Dios tampoco implica sabiduría. Y aquí sí nos vamos a tener un buen tiempo. Mirad, vamos a hablar de algo que tal vez algunos de nosotros, la palabra no nos incomode, pero sí nos afecte. Pero yo quiero, hermanos, que me deis vuestro voto de confianza y tengáis paciencia a que yo argumente todo según la Escritura y luego, hermanos, reflexionemos en casa sobre lo que estoy diciendo. Hermanos, conocer la palabra de Dios, vuelvo a repetir, tampoco implica sabiduría. Porque, hermanos, hay un conocimiento de la Escritura que no es sabio.
Y tú puedes preguntarte, ¿cómo puede ser eso, pastor? No nos estamos desviando de Santiago, hermanos, para nada. No olvidemos que Santiago está en el contexto de aquellos que se jactaban de ser maestros. Y luego Santiago habla de la lengua, es decir, lo que decimos, lo que enseñamos, lo que hablamos, que tiene que estar impregnada, hermano, de sabiduría, y no de lo que Santiago decía como ese fuego, como ese... Ahora bien, me gustaría que para que entendamos esto que estoy diciendo, que me acompañase, hermano, a Primera de Corintios, al capítulo 8, versículos del 1 al 3. Perdón. Tenemos 1 Corintios capítulo 8, hermanos. Dice la palabra del Señor así, de los versículos 1 al 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Fijaros, Santiago dice y pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es aquel que se jacta de conocer a Dios? ¿Quién es aquel que se jacta de conocer la Escritura y por lo tanto se hace maestro? Versículo 1 del capítulo 3. ¿Quién es aquel que se jacta de conocer los misterios del Señor? Eso está preguntando Santiago. ¿Quién de vosotros es sabio y entendido? Y Santiago dice, muestre, pero ahí nos vamos a quedar. Y ahora Pablo dice, hay un conocimiento que nos puede envanecer. Y es un conocimiento de las Escrituras, que nos puede envanecer. Bien, vamos a explicar esto, hermanos. Pero antes de seguir, quiero dejar bien claro esto. Muy claro, para que no nos confundamos y no haya confusión. El conocimiento, hermanos, es sumamente importante. El conocimiento bíblico es sumamente importante. Aquellos, hermanos, aquellos que dicen que lo que realmente importa es lo espiritual y que la letra mata, se equivocan. Y se equivocan de plano. Y para aquellos que enseguida os ha venido a la mente el versículo que dice, pero el Espíritu vivifica, la letra mata, pero el Espíritu vivifica, yo digo que lo que se está diciendo ahí en 2 Corintios es la comparación entre el nuevo pacto, entre el viejo pacto y el nuevo pacto, entre la ley y la gracia. Por eso en 2 Corintios Pablo dice que la letra mata y el Espíritu vivifica, porque está comparando el viejo pacto con el nuevo pacto. Pablo no está diciendo, hermanos, que el conocimiento de la palabra de Dios mata, no. Está diciendo que aquellos que aún siguen viviendo en la ley, no bajo la gracia, es lo que mata. Y esto lo quiero dejar muy claro para que no haya confusión. Por lo tanto, aquellos que dicen que lo que realmente importa es lo espiritual y no gastar tanto tiempo en estudios bíblicos y en escudriñar la Escritura, porque la letra mata, yo digo en el nombre del Señor que se equivocan y yerran interpretando la Escritura. Y se equivocan de plano, hermanos, de plano. El conocimiento bíblico es sumamente importante. Martin Lloyd-Jones, que es uno de los grandes maestros que ha habido en la historia, en el mundo cristiano, en el mundo protestante, dice lo siguiente: nunca llegaremos a saber demasiado. El conocimiento es esencial. La doctrina resulta vital. La Biblia está llena de doctrina y particularmente el Nuevo Testamento. Los apóstoles no solo predicaron la verdad, sino que también recalcaron la importancia imperiosa de conocer la misma. En última instancia, la mayoría de los problemas que surgen en la Iglesia es por falta de conocimiento y comprensión.
Hermanos, y eso lo podemos ver en las epístolas. Porque si algo tienen en común las epístolas es que son escritas porque hay una falta de conocimiento de acerca del Evangelio y de lo que el Señor Jesucristo estuvo enseñando. Por ejemplo, la carta a los Gálatas. Eso es origen de no conocer la doctrina de la gracia. Como también en Corintios, o como también en Colosas. La epístola, hermano, las cartas están llenas de eso. Y por eso Martin Lloyd-Jones dice lo que estamos hablando. En última instancia, la mayoría de los problemas que surgen en la Iglesia es por falta de conocimiento y comprensión. Luego, el conocimiento es en sí mismo absolutamente imprescindible. De hecho, debemos de darle prioridad y asegurarnos de que siempre venga primero. Hermanos, ¿cómo sé yo cómo tengo que adorar? Porque primero conozco y aprendo cómo tengo que adorar. El conocimiento viene primero y luego adoro. ¿Cómo sé yo cómo tengo que ofrendar? Cuando leen la Biblia que yo tengo que ofrendar de corazón. No por necesidad, hermanos, ni tampoco porque quiera obtener algo, sino de corazón. Y que bienaventurado es más dar que recibir. ¿Veis? Primero viene el conocimiento y luego el hecho. Así que, hermanos, no quiero que haya duda en esto. El conocimiento bíblico es sumamente importante. Pero fijaros, dice también Martin Lloyd-Jones, este don de conocimiento y comprensión que en muchos sentidos es el regalo más preciado que Dios nos ha hecho, aparte de su Hijo y de la salvación, puede convertirse en una trampa, en un verdadero y grave peligro para nuestra vida espiritual. ¿En qué sentido, hermano? En el sentido en que Pablo está escribiendo la primera de Corintios, capítulo 8, del 1 al 3. En ese sentido, el conocimiento se puede convertir en un peligro, incluso el conocimiento bíblico. Por eso, hermano, el conocer la palabra de Dios no implica sabiduría. Y vamos a meternos aquí. Fijaros, no vamos a meternos en el contexto de Corinto, de la iglesia en Corinto, porque lo sabemos, hermano, y tampoco vamos a hablar de los sacrificados a los ídolos, sino que vamos a ver el contexto en el cual Pablo está diciendo eso y lo vamos a aplicar a nosotros aquí, hermanos. Y por eso digo que tengáis paciencia. Pablo se está refiriendo al tema de la carne sacrificada a los ídolos. En eso es el capítulo 8 entero, está hablando acerca de eso. Y que era un motivo, y el problema es que eso estaba siendo un motivo de división en la iglesia. Por un lado estaban los hermanos más maduros y por otro los más débiles, hermanos. Así es como Pablo lo dice, no lo digo yo, así es como Pablo lo escribe. Unos y otros pensaban diferente con respecto a esta cuestión. Los hermanos maduros decían que solo hay un Dios, claro, que no existe tal cosa como otro Dios, que cuando se sacrifica a los ídolos se está sacrificando a nada, porque no existen otros dioses, que por lo tanto comer de los sacrificados no pasa nada, porque ¿a quién se está sacrificando? A nada. Por lo tanto, ¿por qué no puedo comer? Si Cristo me ha hecho libre para comer. Todo. Eso decían los hermanos maduros. Pero los hermanos débiles, cuando veían comer a los hermanos maduros del sacrificado a los ídolos, pues le era pie de tropiezo. También algunos ya iban más allá y decían, pero vamos a ver, si los dioses falsos son falsos y no existen, a ver por qué no voy a participar yo de las fiestas paganas. Si es que aquello es mentira, aquello no existe. Pero eso sería ya otro punto, que yo ahí no estoy de acuerdo. Pero el hecho es que eso estaba causando división. Algo que no tenía por qué estaba causando. El punto era este, hermanos. Los hermanos más maduros decían, todos deberían saber esto. Esto es algo que ya todo el mundo debería saber. Todo hombre con un poco de conocimiento debería tenerlo claro. No hay dioses fuera de Dios. Los ídolos son dioses falsos, no existen, son invención de los hombres. Esto tiene que estar claro. Todo hombre tiene que saber esto, tiene que tener conocimiento de esto. Luego, la idea de que no había que comer carne sacrificada a los ídolos no tenía sentido.
¿Veis el razonamiento, hermanos? El cristiano tenía libertad para comer todo tipo de carne, hermanos. Pero para los más débiles, esto era pie de tropiezo. El problema era este, hermanos, que los primeros, los que habían llegado a ese conocimiento, despreciaban a los más débiles por su poca inteligencia, perspicacia y comprensión. Ese era el problema. ¿Qué había hecho ese conocimiento? Envanecerles. Se habían enorgullecido intelectualmente. ¿Era un conocimiento bueno? Sí. Claro, el conocimiento en sí no era malo. ¿Pero qué había traído a sus corazones, hermanos? Orgullo intelectual y envanecimiento. ¿Por qué? Porque despreciaban, hermanos, a aquellos más débiles, que aún no entendían que los ídolos no existían, era nada. Por eso, hermanos, también Pablo va a escribir diciendo que nadie os juzgue sobre fiestas, ni sobre días, ni sobre alimentos, porque a libertad nos llamó el Señor. Y estoy parafraseando, hermano. Bien, yo quiero aplicar esto a nosotros, hermanos. Y aquí quiero desde ya pedirte disculpas si te sientes aludido o aludida, pero quiero, hermanos, por favor, mi propósito es enseñar lo que la palabra del Señor dice. Mirad, hemos pasado el tiempo de Navidad. Dentro del mundo protestantismo, hermanos, dentro de nuestro mundo evangélico, está quienes creen que debemos celebrar la Navidad y creen aquellos que pensamos que sí podemos celebrar la Navidad. Y hay quienes creen que no hay que celebrar la Navidad. Bien, mirad, la Navidad es seguramente la fiesta más cristiana que haya en la historia. Y os explico por qué. Cuando Constantino llega al poder, que es en el 325 después de Cristo, en Roma estaban las fiestas que se llamaban Saturnalia. Y las Saturnalias eran las fiestas que se hacían en diciembre, más o menos la misma fecha que nosotros hoy celebramos la Navidad. Estas celebraciones del Imperio Romano pagano estaban dedicadas al sol invicto. Adoraban al sol invicto. ¿Qué hace Constantino cuando llega al poder y se convierte al cristianismo? Me gustaría que fueseis a Malaquías capítulo 4 versículo 2. No, esto no es un estudio sobre la Navidad, es una aplicación a nosotros de lo que está diciendo Primera de Corintios, que tiene que ver con la sabiduría que también dice Santiago. ¿Qué dice Malaquías 4.2? Si alguien lo puede leer en voz alta. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Sabéis quién es el sol de justicia que está profetizando ahí Malaquías? ¿Sabéis a quién hace referencia el sol de justicia? El sol de justicia, hermanos, es Cristo. Así que Constantino hace esto. Como él es emperador, dice: vamos a erradicar la fiesta pagana de la Saturnalia, que es dedicado al sol invicto, y vamos a implantar la celebración del nacimiento del sol de justicia, que es Cristo. Hermanos, la Navidad tiene como origen no una fiesta pagana, sino la erradicación de una fiesta pagana y el origen de una cristiana. Y en el nombre del Señor digo que el que dice lo contrario yerra enormemente, porque esa es la verdad. No hay nada más cristiano que celebrar la Navidad. Porque es como si yo dijera: hermanos, vamos a quitar la fiesta pagana de la romería y en su lugar, hermanos, vamos a adorar que Cristo viene por nosotros. Lo mismo. ¿Qué hace Constantino? Dice: esto lo erradicamos, se quita. ¿Y qué hacemos? Adoramos al sol de justicia, que es Cristo.
¿Y qué celebramos? No celebramos el día, celebramos que Él nació. Por lo tanto, no se celebra el día, se celebra su nacimiento. Primero, es una fiesta de origen cristiano que intenta y lo que hace es erradicar una fiesta pagana. 2, se celebra el hecho del nacimiento de nuestro Salvador, no el día. 3, los cristianos no hacen lo que hace el mundo, sino que el mundo hace lo que hacen los cristianos, que es muy diferente, solamente que lo hacen mal. Cuando nosotros celebramos la Navidad, no estamos siguiendo la corriente del mundo. La Navidad se celebra porque siguieron la corriente de los cristianos, que es totalmente diferente. Es decir, por fin tenemos una fiesta que el mundo celebra como causa de los cristianos, y no al revés. Por lo tanto, cuando nosotros celebramos la Navidad, no estamos celebrando una fiesta pagana, ni estamos haciendo lo que hace todo el mundo, sino que todo el mundo hace lo que los cristianos instauraron. Eso por un lado, más por otro. Nosotros celebramos nuestros cumpleaños. Y el día de nuestro cumpleaños, hacemos una fiesta, lo celebramos y nos regalamos. Si lo ves un poquito frío, ¿no es eso un poco de orgullo y soberbia? Que celebramos el día que yo nací. ¿Tan importante soy para celebrar mi día? ¿Pero por qué lo celebramos? Los cristianos lo celebramos porque damos gracias al Señor que nos dio la vida. Y para nosotros es un motivo de acción de gracias que el Señor nos conceda un año más. Pero si lo miras fríamente, si lo quitas de su propósito, hombre, regalarte por haber nacido es un poco orgullo, ¿no? Pero no lo rodea eso. Celebramos nuestro aniversario. ¿Cómo no voy a celebrar que mi Salvador nació? ¿Cómo no voy a alegrarme de que Cristo se encarnó y trajo esperanza? Dicho esto, hermanos, dicho esto, aquí viene la aplicación, hermanos. Dicho esto, dicho que la Navidad es totalmente legítimo y no hay nada en ello malo, ni tiene un origen pagano, ni estamos haciendo lo que hace el mundo. Fijar, hermanos, nosotros celebramos los cumpleaños, eso sí podríamos decir que es como hace el mundo, y celebramos el aniversario, eso sí podríamos decir que es como hace el mundo, y vamos al cine, eso sí, todas esas cosas sí nacen en el mundo, pero precisamente la Navidad tiene un origen de erradicar una fiesta pagana y adorar al Sol de justicia, a Cristo nuestro Salvador. No hay nada más, hermanos, hermoso que una de las cosas más hermosas. Dicho esto, hermanos, esto es lo que Santiago y Pablo están diciendo. Y he querido poner este ejemplo porque eso ocurre en medio de nosotros, de la iglesia del Señor, del pueblo evangélico. ¿Cuál es la enseñanza, hermano? La enseñanza es esta. Celebrar la Navidad no es malo. Ni es un error, ni va en contra de la palabra del Señor. Si tú crees eso, yo te digo que te equivocas. Dicho esto, si tú, cualquiera de nuestros hermanos, delante del Señor, en conciencia, no celebra la Navidad porque cree que así está honrando más al Señor, yo te digo, amén. Amén, hermano. No la celebres. No la celebres. Si tú delante del Señor en conciencia crees que por celebrar la Navidad ofendes al Señor, yo te digo, hermano, que no la celebres, porque la Biblia dice que no podemos ir en contra de nuestra conciencia. Una conciencia que lo que quiere es honrar al Señor. Ahora, si tú me dices, yo que en conciencia adoro las imágenes, no, te estás equivocando, porque en esto está claro. Pero si tú delante del Señor en conciencia quieres celebrar la Navidad, porque tú estás adorando al Señor, hermano, y lo quieres disfrutar, hermano, celebrará, porque está haciendo lo correcto. Lo que no podemos pensar es esto, que porque tú no celebras la Navidad te creas más espiritual. No. Porque, hermano, si no la celebras por los motivos que te he dicho, como aquí, los que decían que no habían que sacrificar a los ídolos se estaban equivocando. Si tú no celebras la Navidad por las razones, te estás equivocando. Pero tú tienes que mantener tu conciencia delante del Señor hasta que tengas luz. Pero no puedes juzgar a los demás. El que celebra no puede juzgar al que no celebra. Y el que no celebra no puede juzgar al que celebra.
El que no celebra no puede pensar que es más espiritual o que está más cerca de Dios. Y el que celebra no puede pensar que es más espiritual o que está más cerca de Dios. Pero hay una verdad, y no mucha, y la verdad es que celebrar no es malo. Y si los motivos por los cuales tú no celebras son los que te he dicho, te estás equivocando. Porque eso es lo que está diciendo Santiago también con los sacrificados a los ídolos. Los que no comen los sacrificados son débiles, se están equivocando. Pero los que han llegado al conocimiento de que solamente son ídolos y nada más, no pueden juzgar a los otros. Y no pueden, hermanos, mirarlos por encima del hombro. Ese es el conocimiento que envanece. Mirad, hermanos, yo no tomo las 12 uvas. Sin embargo, muchos cristianos celebran fin de año. Fin de año tal vez es una fiesta aún peor, con lo que engloba que, por ejemplo, San Valentín u otras historias que yo tampoco celebro. Porque en fin de año, ¿qué celebras? ¿Que ha llegado un año nuevo? ¿Va? ¿Y qué? Pero yo lo celebro, porque doy gracias al Señor que me guarde en este año. Pero yo no tomo la uva. ¿Sabéis por qué no tomo la uva? Porque en conciencia no quiero, porque las uvas representan los 12 meses del mes, por eso se toman 12 uvas. Y son las uvas de la suerte, para que durante el año te vaya bien la cosa. Y por eso yo no las tomo. Así que este fin de año estaba yo con el resto de mi familia de Jaén, celebrando fin de año, esperando las 12 campanadas. Y todos comieron la uva, yo no las comí. ¿Por qué? Porque para mí no estaría haciéndolo bien delante del Señor. Pero ellos la tomaron, ¿y sabes qué hice yo? Pues me parece bien que tú las tomes, es que yo no te juzgo. Si el problema no lo tienes tú, el problema lo tengo yo. Que yo quiero que no debo de tomarla. ¿Entendéis? Hermano, el problema no es la Navidad, el problema lo tienes tú. No la Navidad. No el que lo celebra. Cuando digo problema, entenderme. Igual que yo cuando digo que el problema de la uva son mías, es porque yo en conciencia, madre mía, qué viaje me acabo de dar, es porque yo en conciencia no las quiero tomar. Permitidme, hermanos, que me haya expandido en esto, pero quiero cerrar este capítulo en medio de la Iglesia del Señor, porque eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, si tú has llegado al conocimiento de que lo sacrificado a los ídolos no es nada, porque los ídolos no existen, come de lo sacrificado, porque no eres ni más ni menos espiritual, pero come para el Señor, o deja de comer para el Señor. Pero estos que comen han llegado a un conocimiento más elevado, estos que no comen son más débiles. Es lo que dice el texto más abajo. Pero este conocimiento no te puede envanecer. Ese es el conocimiento del cual habla Pablo. Ese es el conocimiento del cual el doctor Martin Lloyd-Jones nos dice que puede ser peligroso y volverse en contra de nosotros. Ese que es el conocimiento, hermanos, cuando llegamos a cierto aspecto de la palabra del Señor, de nuestra vida espiritual, cuando llegamos a cierta luz delante del Señor y pensamos que por saber eso, más que el hermano, ya soy mejor que el hermano. O juzgo al hermano, o lo miro por encima del hombro. Ese es, hermanos, cuando dice Pablo en 1 de Corintios que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, yo me siento a tomar las uvas con mi familia porque la amo. Porque la amo. Y lo que no hago es no ir, por miedo a que me contamine. Entonces, imaginaros que yo digo, no, mira, tomaros la uva, pero yo no voy a estar con vosotros tomándonos la uva. Porque si estoy ahí, yo creo que me contamino, yo creo que ofendo al Señor. No, hermano, eso sería actuar sin amor. El momento en que yo separo, no, yo estoy con vosotros, me tomo la uva, sin problema ninguno. Vosotros la tomáis y yo me tomo mi vaso de sidra, sin la uva. Pero yo no me voy a apartar de vosotros por eso, porque yo os amo. Yo os quiero dar un abrazo, y os quiero decir feliz año nuevo, y quiero bendeciros, y quiero abrazarte, no me voy a apartar. ¿Por qué? Porque al tomarla o no tomarla no me hace más santo ni menos santo, es una cuestión de mi conciencia delante del Señor. Eso está diciendo, hermano Santiago. ¿Sabes lo que te hace menos santo? Cuando tú juzgas al hermano y piensas que el hermano es menos espiritual. Porque sí, es más débil. Eso lo dice la Escritura, ¿eh? Eso lo dice. Tu hermano que es más débil. ¿Por qué es más débil? Porque aún no ha adquirido ese conocimiento. No porque sea menos en el Señor. Es más débil en ese sentido. Y al ser más débil, le es pie de tropiezo que tú comas.
¿Veis? Esa es la enseñanza, es el conocimiento que envanece. Hermanos, el conocimiento bíblico que puede ser peligroso, aquel que no está rodeado del amor y la misericordia del Señor. Y aquí cierro pedazo de paréntesis. Así que, hermanos, conocer la palabra de Dios tampoco implica sabiduría. Fijaros lo que dice el profeta Isaías: de labios me honráis, pero vuestro corazón está lejos de mí. Es decir, sabían los ciudadanos de Jerusalén en aquel tiempo todo lo que había que hacer con respecto a los sacrificios. Sabían cómo tenían que matar al animal, sabían cómo tenían que presentar los sacrificios, sabían la grosura que tenían que quemar y que no, sabían presentar la ofrenda, se conocían la ofrenda a la perfección. Pero ¿de qué servía aquello? Era conocimiento, y era conocimiento de la Escritura, era conocimiento de la ley. Pero ¿de qué servía aquello si cuando lo traían delante del Señor, sus corazones no estaban rectos delante del Señor y sus motivaciones no eran rectas delante del Señor? Por eso el Espíritu Santo habla a través del profeta Isaías y dice: de labios me honráis, pero vuestro corazón está lejos de mí, y venid a hollar mis atrios. Y sin embargo había un conocimiento de la ley, había un conocimiento de lo que había que hacer, pero no había vida, hermanos. Ese es el conocimiento que envanece. Ese es el conocimiento sin sentido, el conocimiento peligroso, hermano. El conocimiento que nos puede llevar a menospreciar a mi hermano cuando la Escritura me dice que debo amarlo como a mí mismo, más aún como Cristo nos amó. Hermano, yo no puedo menospreciar a mi hermano porque aún no haya llegado a cierto conocimiento o porque sea débil en cierta circunstancia, sino todo lo contrario, hermano. Yo tengo que amarlo y tener misericordia de él como él tiene misericordia de mí. Porque es muy fácil, hermano, es muy fácil que nos enorgullezcamos de esas cosas. Y tenemos que andar con cuidado, hermanos, con esas cosas. Y sobre todo, hermanos, y aquí, hermanos, tengo yo que tener especial cuidado, hermanos, porque aquellos que tenemos, hermanos, estudios teológicos, aquellos que tenemos un título que dice licenciado, no, ahora es título de grado en teología, aquellos que hemos sido profesores en la facultad, aquellos que predicamos, que enseñamos, que discipulamos, que damos clase, hermanos, tenemos que estar siempre en alerta, hermanos. Siempre en alerta. Los que predican, los que han estudiado en los seminarios, los que tienen títulos, los que enseñan, los que discipulan, los que están al frente, siempre alerta, hermano. Siempre con nuestro corazón sometido al Señor, siempre con nuestro ego sometido, hermanos, a la palabra de Dios, a la gracia del Señor, porque si no, hermano, es muy fácil que nos envanezcamos. Es muy fácil pensar que porque yo sé más que tú, soy más santo que tú. Y eso es un error terrible. Que porque yo sé más que tú, o tú sabes más que yo, estás más cerca de Dios. Eso es un error terrible, hermano. Tenemos que guardarnos. Por eso Santiago pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Aquellos que se dicen ser maestros? ¿Aquellos que enseñan la palabra de Dios? ¿Aquellos que conocen la Escritura? No, hermanos, no es así. Ahora bien, dice el Salmo 119, no recuerdo qué versículo: la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Pero es por lo que hemos dicho antes, hermano. La palabra en el corazón que ama a Dios y ama a su prójimo. La palabra que no hace envanecerte. Pero de eso hablaremos, hermanos, más adelante. Ese es el conocimiento que envanece, hermanos. Cuidado cuando estudiamos la palabra. Cuidado aquellos que enseñamos, que predicamos. Cuidado que no caigamos en un orgullo intelectual que haga que nuestro corazón se envanezca, que haga, hermanos, que nos sintamos especiales, superiores o mejores. Mucho cuidado con esto, hermanos. Pero esto que nos puede pasar a aquellos que estamos enseñando también puede ocurrir en nuestros días por el mero hecho de que, hermanos, pensar que somos más espirituales porque la persona tal que es muy espiritual me ha dicho esto sobre esto, o porque escuche muchas predicaciones, hermanos, porque ahora estamos en el momento de internet donde nos bajamos 70.000 predicaciones, porque escuchamos muchas predicaciones a lo largo de la semana, o leamos muchos libros. Pensemos, hermanos, que somos más espirituales.
que aquel que a lo mejor durante la semana no escucha predicaciones, pero está haciendo otras cosas, pensando que por eso estoy más cerca de Dios o le conozco mejor. Nada de eso tiene que ver con la sabiduría de la cual habla Santiago, hermanos. Por eso, conocer la palabra de Dios tampoco implica sabiduría. Porque mirad, hermanos, puedo tener un interés meramente académico o intelectual, cuyo único propósito sea adquirir conocimiento de la Escritura, saber los reyes, saber los libros de la Biblia, saber los versículos de memoria, saber las diferentes dinastías, saberme ubicar a Pedro, a Pablo, a Moisés, a Jonás en su contexto histórico, saber quién era Abraham, saber de dónde venía Abraham. Hermanos, podemos tener un interés puramente teórico y académico en la verdad, en la palabra y el conocimiento, y convertir este último en un fin en sí mismo, es decir, conocer la palabra simplemente por conocer la palabra simplemente para saber que Abraham pertenecía a Ur de los Caldeos, simplemente para saber que el mar que se abrió fue el Mar Rojo, simplemente saber qué es el monte de Sinaí, simplemente para saber quién eran los profetas, quién era Isaías, quién era Jeremías. Hermanos, podemos tener este interés de conocimiento de la palabra, pero es conocimiento solo en sí mismo, no hay más. Y ese es un conocimiento que envanece. Hermano, yo me puedo aprender los libros de la Biblia simplemente, pero cuando el pastor me lo pregunte, me puedo aprender los libros de la Biblia para manejar bien la Escritura, para saber dónde está cada uno y no volverme loco. Conocer la palabra de Dios solamente por conocerla, solamente para adquirir conocimiento en sí mismo, hermano, ese conocimiento nos envanece, ese conocimiento no tiene sentido alguno. Podemos tener interés por el conocimiento de la palabra con el único propósito de hacer ver a los no creyentes cuánto sabemos de ella y dejarles con la boca cerrada. Y sigue siendo un conocimiento, hermano, sin sentido, un conocimiento que envanece. Hermano, he escuchado muchas veces la expresión, y al principio, cuando yo era, hermanos, un imberbe en el Evangelio, decía, wow, cuando escuchaba, y le dejé con la boca cerrada. ¿No me escucha esa expresión? Estuve hablando con esta persona que no era creyente, con este testigo de Jehová, y no supo qué decir, le dejé con la boca cerrada. Yo decía, y yo me admiraba de eso, ¿no? Yo lo comprendí y decía, Señor, qué poco sentido tiene eso si no le he hablado de Cristo. ¿Qué sentido tiene que yo deje la boca cerrada a una persona que cree en las imágenes y le demuestre que la imagen es una tontería si no le digo que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que se arrepienta? ¿Qué tiene, hermano? ¿Qué conocimiento es ese? A veces, hermanos, nos ensarzamos en discusiones con los no creyentes. Al final el no creyente no sabe cómo respondernos y nos vamos, hermanos, así de grandes para nuestra casa. Y decimos, wow, ¿cómo me ha usado el Señor hoy? No supo qué contestarme, no supo qué decirme. Se dio cuenta de cuánto sé yo de la Biblia. Este sabía que yo sabía. Sí, pero ¿y de qué sirve de eso? La pregunta es, ¿tú le has hablado del más hermoso de los hijos de los hombres? ¿Le has hablado de las manos traspasadas y de los pies traspasados? ¿Les has hablado del costado traspasado? ¿Le has dicho por qué murió Cristo? Porque si solamente le has convencido de que las imágenes no tienen sentido, se va al infierno sabiendo que las imágenes no tienen sentido. Y podemos, hermanos, adquirir conocimiento de la palabra de Dios simplemente para sentirnos superiores a los no creyentes y para dejarlos con la boca cerrada. Y es un conocimiento que envanece, hermano. Voy terminando. Esto es cierto, el pastor nos miente. No, por eso digo voy terminando, no voy terminando ya, sino voy terminando. Es un presente continuo. Podemos, hermanos, tener un interés en el conocimiento de la palabra con el único propósito de sentirnos superior a los demás y presumir de ello dentro de la congregación. Ya no para dejar la boca cerrada, sino simplemente para yo sentirme superior. ¿Sabéis quiénes hacían eso? ¿Dónde detecto yo eso? En los amigos de Job. Calla, Job, y ahora escúchame a mí. Ellos iban henchidos de sabiduría. Ellos tenían la respuesta
para que Job supiera lo que estaba pasando, hermanos, pero lo de Job era un misterio tremendo. Hermanos, lo de Job solo lo sabía Dios. Esa es la realidad. Claro, nosotros lo sabemos porque lo leemos, pero en aquel momento seguramente nosotros habíamos actuado igual que los amigos de Job, porque aquello era un misterio tan grande, tan enorme, que solamente Dios sabía lo que estaba pasando allí. Pero Job sí, era un hombre íntegro. Job nunca, hermano, porque Job dijo, Dios da, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Él se mantuvo íntegro, pero los amigos vinieron henchidos de sabiduría para hacerle ver que Job se equivocaba, pero que ellos tenían razón. Un conocimiento, hermano, que envanece. Sin embargo, cuando tenemos ese capítulo que para mí es de los más hermosos de la Escritura y de los que más me gustan, cuando Dios le dice a Job, Job, ciñe tus lomos que ahora yo te voy a preguntar a ti. Ahí, hermano, al final dice que Job tuvo que orar por sus amigos, porque estos hermanos llegaron henchidos de... Pero allí el sabio, hermano, evidentemente aparte del Dios Todopoderoso, era Job. Era Job, hermanos. Así que yo puedo, hermano, ir a la palabra del Señor, empaparme de ella con el único propósito de sentirme superiores a los demás, de alimentar mi ego, de llenarme, hermanos, y poder decir, yo sé más que tú. Conocimiento que envanece. Podemos tener un interés en el conocimiento de la palabra con el único propósito de obtener relevancia y de conseguir lugares de importancia en la iglesia o denominación a la cual pertenezco. Puedo obtener, hermanos, un título teológico, o puedo cursar estudios, o puedo obtener conocimiento y mencionarte autores, y he leído este libro, he leído aquel libro, simplemente porque quiero ser director de un ministerio dentro de la denominación, o porque quiero una diaconía en la iglesia, o porque anhelo ser anciano de la congregación, o porque quiero un puesto de relevancia, porque quiero ser alguien importante en el reino de Dios. Quiero ser un sacerdote como Caifás. ¿Sabéis cuál era uno de los problemas que tenía Caifás y los sumos sacerdotes de aquel tiempo? Que el pueblo iba detrás de Jesús. El pueblo no iba detrás de ellos. Ellos ya no eran lo importante. Ellos estaban viendo amenazada su posición delante del pueblo. Y a veces, hermanos, queremos una posición delante del pueblo de Dios, delante de la dominación. Queremos que se nos llame presidente, o anciano, o director de esto, o director de lo otro, o a veces maestro, como hemos visto en el capítulo, en el primer versículo, no os hagáis mucho de vosotros maestros. Y a veces, hermanos, queremos adquirir conocimiento de la palabra de Dios simplemente para eso. Y eso es un conocimiento que envanece, hermano, peligroso, que destruye. Y ahora sí, ya estoy terminando. Aunque tengo más puntos que veremos la semana que viene, hermano, cuando yo pueda compartir otra vez con vosotros. Finalmente podemos tener un interés en el conocimiento de la palabra con el único propósito de tener un grupo de seguidores. Muchos hermanos de los testigos de Jehová, los mormones, todo esto de la teología de la prosperidad, del confiesa, del dilo, del sé positivo, salieron de la iglesia evangélica, hermano, porque querían que otros le siguieran. A veces queremos estudiar la Escritura, hermano, para tener un grupo que nos siga, porque nos gusta influenciar a otros, porque queremos tener discípulos, porque queremos ser vistos en las plazas, porque queremos ser referentes para otros, porque queremos tener a la gente preguntándonos acerca de cosas y así también sentirnos importantes. Explícame esto, explícame aquello, ¿esto qué significa? ¿Esto qué? Que, hermanos, cuando tenemos maestros, eso hay que hacerlo, es bueno. Pero cuando, hermanos, la motivación es la correcta, pero a veces nos acercamos a la palabra de Dios y adquirimos conocimiento de la palabra de Dios porque queremos tener un grupo de seguidores. Y por eso, hermano, en alguna iglesia lo único que importa es que la iglesia esté llena. Da igual la vida de las personas. Lo que importa es que la iglesia esté llena. Porque no se quieren tener adoradores en espíritu y en verdad, se quiere tener seguidores. Personas que te sigan.
Personas que no la incomoden mucho ni le digan muchas verdades que puedan dolerle, vaya a ser que se vayan. Personas que estén todas de acuerdo con lo que tú dices, para que te sigan preguntando, para que sigan dependiendo, se hagan dependientes de ti y te sigan. Y tú les regales los oídos con lo que quieren oír para que así no se vayan. Hermanos, la iglesia tiene que estar llena de hijos de Dios, no de seguidores de personas, sino de hijos de Dios. Y hay quienes buscan en la Escritura el conocimiento para hacerse líder y que otros le sigan. Y por supuesto, como ya he dicho antes, hermanos, están aquellos que en el conocimiento juzgan a los demás. A eso, hermano, se está refiriendo Pablo cuando dice, en cuanto a los sacrificados, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos sabemos que eso no es nada, que no tiene importancia. Pero el conocimiento envanece. Pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Las semanas que vienen intentaremos, hermano, con la ayuda del Señor responder a la pregunta que Santiago hace: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Pero primero hemos visto, hermano, lo que no es sabiduría. No es sabiduría la inteligencia, no es sabiduría, hermanos, el creer en Dios, no implica sabiduría, y no implica sabiduría el conocer la palabra de Dios, porque hemos visto las motivaciones que puede haber detrás de ese conocimiento. Y el conocimiento, hermanos, que no viene del cielo, es un conocimiento que envanece. Pidámosle al Señor que nos dé un conocimiento que venga del cielo. Que el Señor nos bendiga, hermanos.